una flor, la amapola. Crecía en los jardines de las abuelas y, a diferencia de las demás flores, es la base de la droga más adictiva del mundo. Fue alabada como regalo del cielo e incluso hubo un tiempo donde era legal. This piece of history is brought to you by Bayer. Sintetizada por primera vez en 1874, Bayer en el siglo XIX la vendió como un potente analgésico. Después de conocer su poder adictivo, se dejó de vender y con el paso del tiempo fue catalogada como una droga ilegal. La amapola tiene el poder de cambiar a la gente. El deseado opio pasa fronteras, alimenta los deseos de todos aquellos que han visto en ella placer o dinero. Cuando uno se pega un chute, lo primero que siente es el rush. El rush es cuando uno se le sube como la sangre a la cabeza, o sea, uno siente un calor placentero en la parte superior del cuerpo, se siente adormilado y, por ejemplo, en la parte física, es mental, si usted tiene problemas, se le empiezan a olvidar los problemas. Por eso es que, por ejemplo, cuando un adicto tiene problemas, consume más para que se le olviden. Sí, la heroína tiene esa característica. Es más que un orgasmo, es la sensación postcoito que uno tiene ya después cuando usted ha tenido su faena de sexo. Después de ser procesada, la heroína se presenta de diferentes maneras, como un polvo blanco, marrón o una resina negra. En Colombia, se produce y consume principalmente en su presentación marrón y blanca en ocasiones. Se puede inhalar, fumar, aspirar e inyectar. Llega al sistema nervioso central, se inserta en el cerebro, pero el viaje no dura mucho y ya se cayó en sus placeres. Entre más se consume, más se depende de ella, menos placer se tiene. Se necesita una dosis cada vez más alta para tener las mismas sensaciones y evitar el desagradable síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia sí es lo que llamamos en la jerga popular, se conoce como mono. Pues es básicamente, como el nombre lo dice, síndrome de abstinencia, abstenerse de consumir, y comienzan unos síntomas, rinorrea, que es el moqueadera y lagrimeo, el estómago molesta mucho, frío, uno comienza a sentir un frío espantoso. Y ya en los momentos avanzados ya son espasmos musculares, las piernas duelen mucho, las rodillas. A mí en lo personal el estómago y las rodillas no vuelven nada. Cuando no consumes heroína te dan cólicos y tú eres vomitando y dando del cuerpo, vomita y del cuerpo a la misma vez. Como te digo, te da miedo el agua porque el agua te quema. Ya cuando ya te desamuras, como decimos nosotros, ya siente uno un alivio, ya no le duele a uno nada. En los últimos años, algunos países de América Latina han presentado incrementos en el consumo de esta droga. Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia revelan este fenómeno. A finales de los años 80, más o menos, principios de los años 90, empezó, digamos, un cambio en el mercado y en la producción de drogas en el país. Transitando un poco de lo que fue la marihuana muy a principios, entre los finales de los 70, inicios de los 80. A partir de la década de los 90 empezó a detectarse cada vez un número mayor de cultivos de amapola y también producción e incautación de heroína de altísima pureza que iba dirigida a los mercados, tanto europeos como al mercado americano, norteamericano. Desde finales de los años 90, la Organización Mundial de la Salud llamó la atención de Colombia señalando que si ya había producción interna de heroína, era muy probable que empezara a haber consumo interno y que era necesario empezarlo a monitorear desde muy temprano. Entonces hemos estado detectando la situación de consumo de heroína, sobre todo en las regiones del eje cafetero, en Risaralda, en Quindío, en las ciudades de Pereira y Armenia particularmente, pero en algunos municipios también aledaños a Armenia se ha estado detectando consumo de heroína, en las ciudades de Medellín, en Cali, en un municipio muy pequeño que se llama Santander de Quilichao,
En la zona de la frontera con Venezuela, en Cúcuta, en Pamplona también se han estado detectando, y algunos casos aislados empiezan ya a evidenciar en la zona de Nariño, en alguna zona de Tolima y Huila, por estar también un poco en el cruce, digamos, donde circula y se comercia con esta sustancia que sigue yendo de todas formas a los mercados extranjeros. Y otros focos un poco aislados hasta el momento en la costa atlántica, sobre todo en Cartagena y en Barranquilla. Por nuestra condición, no sé, todo sobre geográfica, política, cultural, tenemos o sea, drogas en cantidades, esa es la realidad, ¿sí me entiendes? Aquí encontramos lo que sea y a muy buen precio, por eso llegan aquí los extranjeros, y aquí la heroína no falta, esa es la realidad. Que en este país las personas están más cerca a grandes cantidades de droga, no como en otros países que la tienen que importar y tienen que estar sujetos a cuando les llega, no, aquí siempre ha habido, entonces, y sobre todo Bogotá es el centro del país, aquí llega droga de todas partes. Más o menos hacia el 2005 empiezan a aparecer por primera vez pacientes con problemas relacionados con consumo de heroína. Muy jóvenes, muchos menores de edad. En una cosa muy curiosa porque la comunidad y los jóvenes no identificaban lo que estaban consumiendo con heroína. Para ellos era H. Una cosa que se calienta en un papel aluminio y se inhala. Los problemas relacionados empiezan a aparecer con síndromes de abstinencia, que las familias, las mamás no sabían qué estaba pasando. Mi muchacho no fuma, pero lo veo muy flaco, lo veo muy pálido. Lo he tenido que llevar varias veces a urgencias porque le ha dado dengue, doctora, porque ya no está yendo a estudiar, lo veo encerrado, ya casi no sale. Pero sí me ha llamado la atención que le he encontrado unos papelitos de aluminio y una candela entre los bolsillos, pero no sé más. Ese era el conocer de las familias, y para ellos era H. No, nada que ver con heroína. Estos comportamientos de riesgo, como compartir la parafernalia, son la base necesaria para expandir entre consumidores de heroína el virus del VIH, hepatitis B y C, entre otras enfermedades. Como le dice uno cuando va, no sé de todo. Intercambian jeringas, necesito una jeringa, le doy 200 para que me la preste, ¿sí me entiendes? Que pues estaba muy enamorado y uno con ganas, y con el otro amigo ahí teniendo, entonces le quedaba más fácil. Que por uno sin tener plata tenía que conseguir, ¿sí me entiendes? Entonces... Se despiertan las alarmas. El gobierno, las instituciones de salud, los padres de familia y la sociedad en general. Se hace visible la necesidad de conocer, entender y reaccionar ante el consumo de la heroína, sus daños y sus riesgos. Hemos hecho una serie de aproximaciones cualitativas, más de corte etnográfico, que nos han permitido conocer más a fondo la realidad territorial, entender qué representaciones hay en torno a los consumidores, en torno a esta sustancia, entender qué ideas, cuáles son los conocimientos que manejan los usuarios, cómo es que están obteniendo las sustancias, una serie, digamos, de detalles que son difíciles de obtener en estudios más grandes de mayor alcance. Pues el ministerio, digamos, se ha preocupado en el sentido de que es claro que cada vez hay más acceso a la sustancia como la heroína, que esta sustancia es cada vez más económica, digamos, está a la orden del día para los grupos que están ya en algún tipo de contacto con los mercados ilegales, y que es una sustancia además que está siendo ofrecida a muy bajo costo. Durante mucho tiempo era una de las sustancias más costosas, de hecho lo sigue siendo en buena parte del mundo, se conoce como una de las sustancias más costosas, pero en Colombia se está consiguiendo, digamos, a bajo costo, lo que también nos indica que se está cortando, la calidad cada vez está siendo de menor nivel, de menor concentración, y esto genera también una serie de dificultades al consumidor. Todos estos esfuerzos institucionales han dado un nuevo enfoque al hecho de ser un consumidor y abordar estos temas, no solo desde las esferas institucionales, sino desde la sociedad misma.
el hecho de ser una droga muy estigmatizada hace que los consumidores se escondan y todo lo que se esconde se vuelve más complicado. Entonces viene todo el tema de el trabajo en los parches, de la conexión para hablar con la gente que consume, para entender además las dinámicas de consumo. La droga está ahí, no la vamos a acabar con la guerra, no, la prevención que estamos haciendo se está quedando corta. Entonces creo que ese trabajo ha sido muy importante para hacer reflexionar y sembrar un territorio donde las acciones de reducción de daño, de mitigación y de inclusión social van a poder ser una realidad para muchos. Un amigo, una curiosidad, explorar lo desconocido, la descripción del mejor viaje de la vida, son los impulsos que se necesitan para consumir por primera vez heroína. La esclavitud de la dosis diaria causa un estilo de vida diferente. Se vive solo en función de la dosis. Que se mete con heroína, la heroína es tan adictiva y los envuelve tanto que ya no vuelven a consumir otras cosas, que su vida gira en torno a la heroína. Me levanto pensando cómo voy a gestionar la siguiente dosis y tengo que estar todo el día mirando cómo consigo las siguientes y que no me vaya a faltar porque si no, no me deja dormir. Y es un consumo que también tiene la peculiaridad de que en muchos de nuestros pacientes terminan aislándose. Es ir a comprar sus bolsas y para la casa donde nadie me vea, para no tener que compartir. Usted no está solo. Hay un interés nacional, sustentado en la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su impacto, donde se quiere ver este fenómeno desde una perspectiva mucho más humana, dejando de lado el señalar para empezar a ayudar, a través de mecanismos de comunicación, que prevengan el consumo y mitiguen el impacto de ese consumo, además de ayudar a superarlo, y así la inclusión social es posible, dignificando al consumidor. En este momento estamos entonces desarrollando la guía de atención y manejo clínico de la dependencia de la heroína en Colombia, que incluye, entre otras cosas, el mantenimiento con sustitutos opioides o opiáceos. Y dentro del trabajo que se viene haciendo también en estos tratamientos está la detección oportuna del VIH y la detección oportuna también de las hepatitis. Y ojalá empezar a promover la vacunación de la hepatitis B, justamente por los riesgos de los que ya hemos estado hablando. Es posible trabajar con los consumidores en su medio cotidiano de vida, sin sacarlos y guardarlos durante 10 meses. Entonces, para la heroína es necesaria la desintoxicación, pero luego ¿qué hacemos en el cotidiano? Entonces, el tratamiento de base comunitaria plantea que es necesario trabajar con toda la comunidad, con todos los actores, no solo con los consumidores y su familia. Entonces, en ese sentido, pues se ha venido haciendo acercamiento a los parches, a las familias, a los grupos de apoyo que tienen las personas consumidoras para acercar y disminuir la barrera que hay entre consumidores y no consumidores, entre adictos, criminales y delincuentes y personas que a pesar de un consumo pueden ser útiles y llevar una vida coherente. Hay que entender que el consumo de heroína en Colombia es una realidad y hay que afrontarla, pero no desde los estigmas y los señalamientos sociales con los que viven las personas, sino desde la comprensión de las adversidades que sufren día a día los consumidores y sus familias. Pasamos del delincuente a la clínica, al enfermo, eso es un paso, pero tenemos que pasar del enfermo a la persona. Y en heroína estamos todavía lejísimos, ¿no? Es hora que la sociedad vuelque su mirada hacia ellos y sientan que ellos, los consumidores, también son colombianos.